acontecimientos apocalípticos, tenemos la impresión de que son cosas gravísimas, pero son situaciones grandiosas en donde se ve una lucha entre el bien y el mal. Es la victoria de nuestro Señor Jesucristo, de la Iglesia. Es algo que debe causarnos alegría. La historia es toda la aceptación o rechazo de la humanidad a los planes de Dios. Exactamente. Deberíamos tener una esperanza en el sentido de que Dios sea glorificado. Salve María, estimados amigos, bienvenidos al podcast de los Caballeros de la Virgen. En esta ocasión hemos elegido un tema muy interesante que ciertamente es una incógnita para todos. El tema es el Apocalipsis y hemos invitado en esta ocasión al padre Ricardo Juque para que nos acompañe para desarrollar este tema tan interesante. Y padre Ricardo. Salve María. Bueno, muchas gracias, hermano Marcelo, por esta invitación. Y bueno, vamos a pedir a la Santísima Virgen, que ella está siempre presente a lo largo de toda la historia de la Iglesia y también para que ella nos ilumine a ir no solo comprendiendo, sino viendo cómo es un libro de consolación, el Apocalipsis. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Fátima, Ruega por nosotros. Nuestra Señora del Buen Suceso, Ruega por nosotros. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Ricardo, siempre es una novedad este tema, porque es un tema tan antiguo y a la vez tan nuevo, como dice la frase latina, nova et vetera. Y ciertamente nuestros amigos que preguntarán, bueno, ¿y qué significa el término Apocalipsis? Sí, bueno, Apocalipsis significa justamente revelación. Entonces, es una revelación sobre acontecimientos futuros, pero que también se aplica a lo que ya ocurrió y se aplica también a nuestros días. Es un libro dentro de la Sagrada Escritura, como decíamos, del Nuevo Testamento, es el único libro profético, pero que muchas veces lo interpretamos de manera, cuando decimos acontecimientos apocalípticos, entonces tenemos la impresión de que son cosas así gravísimas, pero el problema es que son situaciones grandiosas en donde se ve una lucha entre el bien y el mal, en donde es la victoria de nuestro Señor Jesucristo, de la Iglesia y de María Santísima. Entonces es algo que debe causarnos alegría, porque nos saca un poco del egoísmo, de una visión mediocre, circunscrita a uno mismo, a los intereses personales, y nos abre el alma para acontecimientos grandiosos, en donde está la victoria de Dios, la victoria del Cordero, ¿no?, que está tan bien explicada y reflejada en la profecía del Apocalipsis. Claro, padre, porque historia como tal, a veces nosotros pensamos que simplemente el desarrollo de los acontecimientos en un lugar determinado, pero la historia es toda la aceptación o rechazo de la humanidad a los planes de Dios. Exactamente. Esa es la visión realmente de la historia y deberíamos tener una esperanza en el sentido de que Dios sea glorificado. Exacto. ¿Quién escribió el Apocalipsis, padre, y en qué circunstancias se dio eso? Bueno, muy interesante la pregunta porque, claro, quien lo escribió fue San Juan Evangelista, y él estaba en una situación, por así decir, de una prueba espiritual. Él estaba desterrado en la isla de Patmos, una isla que no debería ser una isla así paradisíaca, ni mucho menos. La Santísima Virgen ya había subido al cielo, estaba asunta al cielo, en cuerpo y alma. Entonces, él ya no tenía la protección, el cariño, incluso el consejo, la orientación que Nuestra Señora le daba. Y entonces estaba en esa situación que, por otra parte, él se daba cuenta que la iglesia, la pequeña iglesia naciente, las comunidades que estaban extendidas por varias partes de Asia y ya comenzaban a extenderse también por Europa, pero eran pequeñas. Y entonces él veía que comenzó a introducirse teorías gnósticas, que es un desvío por algunos, sobre todo judaizantes, es decir, judíos
que se habían convertido, pero que habían intentado introducir estas teorías dentro de las comunidades cristianas. Después era la época del emperador Domiciano, que del 81 más o menos al 96 hizo una persecución terrible contra la iglesia. Entonces, él veía que, por una parte, la posibilidad de decadencia de la fe entre los cristianos, porque él tenía muy claro que lo que peor puede ocurrir es que los mediocres en una institución, en este caso la iglesia, triunfen. Ahí como que Dios se retira, ¿no? En las instituciones, claro, la iglesia, eso nunca va a ocurrir porque es una institución inmortal, pero cuando instituciones católicas comienzan a ser dominadas, dirigidas por gente que es decadente, como que Dios se retira y es entregada a los enemigos. Y terminan siendo un peso porque no permiten que los óptimos lleven la delantera, ¿no? Y sean el punto de referencia para esas comunidades. Exactamente. Y sobre todo para estos judíos que se estaban convirtiendo, ya arrastraban los criterios, la influencia griega. Exactamente. Eran muchos judíos de comunidades que tenían esa influencia griega pagana, por tanto. Pero creo que el principal obstáculo era que ya dentro de la sinagoga había un elemento que era satanista. Eso el profeta Ezequiel lo narra como hacían cultos al demonio en los sótanos del templo de Jerusalén. Y esos elementos intentaban infiltrarse, así como se habían infiltrado en la sinagoga, infiltrarse en la iglesia naciente. Entonces, ¿cuál es la intención? Primero va dirigida a 7 iglesias que existieron. ¿No? Tengo el Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y la Odisea. Esto está en el capítulo 1 porque él dirige esta carta, esta profecía a estas 7 iglesias. Pero 7 tiene un carácter universal y se aplica para épocas de la historia, ¿no? Eso, claro, podríamos hablar, hay muchos autores que comentan cómo cada iglesia también se aplica a una época histórica, pero también se aplica para el futuro. ¿Por qué? Porque él quería dar esperanza. Era un libro de consolación, era un libro para mostrar que no debemos, en medio de las tribulaciones, dificultades, perder la esperanza en la victoria. Es muy interesante el número 7, Padre Ricardo, porque, como dicen, el número de la multiplicidad. Cuando San Pedro le dice a nuestro Señor, le dice, Señor, ¿y hasta cuántas veces hemos de perdonar? Hasta 7 veces. Ah, Señor, entonces hasta 7 veces, no. Te he dicho hasta 70 veces 7. O sea, cuantas veces sea necesario, pero el número 7 juega un papel importante ahí. Exactamente. Ahora, hermano Marcelo, yo quería proponerle, porque mire, el Apocalipsis es muy amplio, por así decir, destrinchar todos los misterios del Apocalipsis sería aventurarnos, Padre Ricardo, porque oficialmente no hay una interpretación, nuestros amigos saben, pero sí. No, y después sería hacer un curso prácticamente, ¿no? Entonces, hay un punto que me parece muy bonito, que le propongo que tratemos en este programa, que es María Santísima dentro del Apocalipsis. Un aspecto de Nuestra Señora o del Apocalipsis que sería, porque ella está sobre todo contemplada en el capítulo 12 del Apocalipsis. Y este capítulo 12 es curioso, que es como que un resumen de todo el Apocalipsis, porque San Juan comienza narrando esa lucha entre el bien y el mal, llega al capítulo 11, las 7 trompetas, la 7ª trompeta ya anuncia el triunfo de nuestro Señor Jesucristo, y ahí viene la figura de Nuestra Señora. Y bueno, después recomienza, por así decirlo, todo recomienza hasta la victoria final, que es el juicio final, el fin del mundo, pero que también los acontecimientos narrados en el Apocalipsis se pueden aplicar al fin de los tiempos, no al fin del mundo. Es decir, el triunfo, por tanto, del Inmaculado Corazón de María, porque después habla, ¿no?, de 1000 años, ¿no?, en donde nuestro Señor Jesucristo reinará, que es un reinado en la tierra. Entonces, todo eso está resumido, por así decir, en el capítulo 12. Y es bonito que Nuestra Señora
acompaña las Sagradas Escrituras desde el inicio hasta el final. Porque en el Génesis, que es el primer libro de las Sagradas Escrituras, en el capítulo 3, versículo 15, vemos esa profecía de Dios. Claro, en el momento que da la sentencia, porque la serpiente, claro, engaña a nuestros padres y les dice que si comen del fruto van a ser como dioses. Ajá. Pero ahí realmente se puso la soga al cuello porque Dios se hizo como los hombres. Exactamente. Y ahí está reflejada la pureza de Nuestra Señora y esa pureza que aplasta la serpiente, porque dice, ¿no? La enemistad que Dios colocó entre La raza, la serpiente y su raza y la mujer y su descendencia. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Él te herirá en la cabeza, mientras tú le herirás en el talón. Entonces, ese anuncio de la figura de esa mujer maravillosa, de esa mujer purísima, enemiga del demonio, de esa lucha entre la descendencia de la serpiente y la descendencia de la Virgen, entre la lucha entre el bien y el mal, que va a perdurar hasta el fin de los tiempos, está después contemplada de una manera gloriosa en el Apocalipsis, porque ahí aparece la figura de Nuestra Señora triunfante, victoriosa, ¿no? Que aplasta justamente, lleva a la consumación eso que está profetizado en el Génesis. Entonces es realmente en fin, una visión teológica de la historia, en donde está claro el pecado, el castigo y la victoria. Y no sé, hermano Marcelo, si le parece que podríamos comentar un poquito claro, del capítulo 12, capítulo Padre 12. Ricardo, pero es bueno recordarles a nuestros amigos que es una disposición de Dios, o sea, la lucha entre bien y mal. San Ignacio de Loyola, por ejemplo, en los ejercicios espirituales, él habla de las dos banderas, una de las reflexiones. Exactamente. Es la lucha entre los hijos de Dios y la descendencia de la serpiente, la raza de la serpiente, necesariamente, y ahí la Santísima Virgen juega un papel importantísimo. Y claro, esta segunda parte, digamos, está dentro de lo que son llamadas las visiones escatológicas, ¿no? La escatología es una palabra griega que viene a decir último, estudio de lo último, por así decir, las últimas luchas y también la victoria final. Entonces, antes del capítulo 12 vemos la séptima trompeta. Ya la séptima trompeta anuncia la gloria, ¿no? Tocó la trompeta el séptimo ángel, estamos en el capítulo 11, versículo 15, y resonaron fuertes voces en el cielo. El reinado en este mundo es ya de nuestro Señor y de su Cristo, que reinará por los siglos de los siglos. Entonces, bueno, ahí viene un poco narrado, ¿no? Cómo será características de esa victoria. Y se abrió el templo de Dios en el cielo, y en el templo apareció el arca de su alianza. ¿Quién es esa arca de la alianza? Es la Santísima Virgen. Ella contuvo en su seno virginal a ese Cristo victorioso, ¿no? Que venía justamente para derrotar el demonio, para obrar la redención del género humano, restaurar la amistad entre Dios y la humanidad. Y se produjeron relámpagos, fragor de truenos, un terremoto y un fuerte granizo. Entonces, claro, son truenos de victoria, son truenos de alegría, ¿no? Son truenos de triunfo. Y realmente para San Juan era un espectáculo, o sea, sí, tener esa visión, esa revelación y cuántas cosas, ¿no? Ciertamente había una voz que le trataba de explicar. Claro, porque todo eso lo veía, como no está narrado, pero lo veía interiormente o veía manifestado en el cielo, en fin, externamente, captable a través de los sentidos. Debía ser una cosa maravillosa, ¿no? Y entonces ahí viene el capítulo propiamente 12. Una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol. Ya esa vestida de sol, porque claro, Nuestra Señora, ya el ángel le dice, llena de gracia. Pero interesante que apareció en el cielo. ¿Por qué apareció en el cielo? Porque vamos a ver que el demonio intenta atacarla, pero no puede, porque ya en los planos de Dios
Nuestra Señora no podía ser tocada, no podía ser atacada físicamente, ¿no? Tanto así que ni siquiera en la pasión de nuestro Señor Jesucristo, los judíos contra nuestro Señor hicieron de todo, pero contra nuestra Señora no la pudieron tocar, porque Dios no lo permitió. Interesante, padre, porque esto recuerda la descripción que hace Lucía en las apariciones de Fátima, cuando dice que era una señora más brillante que el sol. Y el Apocalipsis dice una señora... Claro. Y es bonito que eso que usted comenta, porque era más brillante que el sol. ¿Qué puede haber más brillante que el sol? O sea, claro, y es que la luz de la gracia está por encima de la luz natural. Entonces, más brillante que el sol. La luna a sus pies. La luna se representa todas las realidades temporales, por así decir. Es decir, ella es reina del universo, es reina de todo lo creado. Entonces la luna a sus pies. Y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Entonces, coronada, ¿no? 12 estrellas. ¿Por qué? Porque representan las 12 tribus de Israel. Entonces, las columnas en la Jerusalén celestial son 12 columnas que representan también a los 12 apóstoles. Entonces, ella aparece adornada de la plenitud de gloria de la iglesia, ¿no? Está encinta y grita al sufrir los dolores del parto y los tormentos de dar a luz. Eso es otra figura muy interesante, porque ella, Nuestra Señora, sabemos que el alumbramiento de nuestro Señor Jesucristo fue sin dolor. ¿Pero a qué se refiere? Se refiere al dolor que ella sufrió cuando en la cruz vio morir a su hijo. Y a través de ese dolor fue que fuimos redimidos. O sea, era necesario que ella nos engendrase para la gracia, que la iglesia naciese de ese dolor, fruto del ofrecimiento, de la aceptación del sacrificio de su divino Hijo. Y después en la Anunciación, con seguridad, Padre Ricardo, el ángel debió comentarle a la Santísima Virgen cuál iba a ser el destino de ese niño. Y es también un dolor que ella guardó en el corazón. O sea, entregarlo al mundo con ese dolor. Exactamente. El Monseñor John dice en el libro de María Santísima que su vida fue un perpetuo calvario en el sentido de prepararse para ese momento que ella sabía que iba a venir, ¿no? De entregar a su hijo en sacrificio. Ya cuando estaba la Santísima Virgen camino de Belén, eso lo narra Monseñor Rom, es claro, no está en las Sagradas Escrituras, es una imaginación piadosa, ¿no? que él tiene, en donde él imagina que ya el niño Jesús, en el seno de la Santísima Virgen, le da a entender: Madre mía, ¿tú quieres ofrecerme? Porque claro, era el lugar donde él iba a ser sacrificado, ¿no? Y la Santísima Virgen, con el dolor propiamente de una madre, ¿no? De ofrecer a su hijo, dice sí. Y toda la vida de la Virgen fue una aceptación de ese ofrecimiento. Por eso hay una corriente que habla sobre el aspecto de la Santísima Virgen en cuanto corredentora. Claro, son muchos teólogos que han pedido al Santo Padre que declare ese dogma, la corredención de María Santísima, ¿no? Entonces, apareció entonces otra señal en el cielo: un gran dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas 7 diademas. Son 7 poderes y coronados, ¿no? Es decir, cada uno por así tiene por así decir una autonomía, ¿no? Un gobierno, ¿no? Porque son 7 cabezas coronadas. Esas diademas significa que son 7 cabezas coronadas y se refieren, pueden interpretarse, digamos, como los 7 vicios capitales que intentan, en fin, dominar al hombre, digamos, a la humanidad de alguna manera, y que están dotados de un poder que es sobrehumano, es decir, son las pasiones desencadenadas, pero que alimentadas por un motor diabólico, digamos, que hacen que sean como que avasalladoras, ¿no? La cola arrastró una tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. ¿A qué se refiere? Se refiere justamente a ese combate que hubo en el cielo entre los ángeles fieles y los demonios, los ángeles que prevaricaron, y de los cuales una tercera parte
fue arrojada al infierno. ¿Y en función de qué? Y esto es muy bonito. ¿Dónde vino la lucha, el prelium magnum, ¿no? Que está narrado después en ese gran combate. Ese gran combate que está narrado después también en el Apocalipsis más adelante. Ese gran combate que fue el combate más grande de la historia, porque imagínese usted los ángeles enfrentándose uno contra los otros. El poder de un ángel y unos luchando. O sea, la bomba atómica queda como juego de niños, digamos. Claro, sobre todo porque espíritus que se enfrentan. ¿Cómo fue el combate? O sea, ¿Sí? ¿han comentado algo, padre? Espadas tal vez de fuego, un fuego que quemaba el espíritu. Sí, imagínense si tuviésemos la gracia de haber estado presentes ahí, de ver esa escena grandiosa, ¿no? De ese combate entre ángeles. Y bueno, y entre tanto, ¿qué fue lo que llevó a esa lucha? Justamente esta mujer de la cual nacería el Hijo de Dios. Entonces, ya Nuestra Señora, antes de nacer, ya fue objeto de odio, de lucha entre el bien y el mal. Y también, claro, San Miguel Arcángel quedó entusiasmado, veneró a Nuestra Señora, la amó y la defendió, ¿no? Y defendió, claro, su divino Hijo, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el dragón se puso delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciera. Entonces ya el demonio al acecho, queriendo ya atacar a la iglesia naciente, bueno, a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Porque es bonito que la figura de la mujer, claro, es Nuestra Señora principalmente, pero también se puede aplicar a la iglesia, se puede aplicar, en fin, a los miembros del cuerpo místico de Cristo, que somos la iglesia, ¿no? Y dio a luz un hijo varón, el que va a regir a todas las naciones con cetro de hierro. Ese cetro de hierro se refiere ya a las profecías del Antiguo Testamento, la descendencia de David, ¿no? En fin, es bonito que San Juan va hilando, por así decir, lo antiguo con lo nuevo, ¿no? Entonces es una profecía que está muy bien concebida, bueno, el Espíritu Santo, ¿no? Pero su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Entonces la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para que allí la alimenten durante 1260 días, ¿no? Entonces, Dios no protege a la iglesia. Puede ser que la iglesia sea perseguida, pero si es fiel a nuestro Señor Jesucristo, fiel a sí misma, fiel a su vocación, nadie puede derrotar a la iglesia. Es una institución inmortal. Y aquí viene lo que comentábamos. Y se entabló un gran combate en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. También lucharon el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron. No hubo ya para ellos un lugar en el cielo. La derrota del demonio. Fue arrojado aquel gran dragón, la serpiente antigua, llamado Diablo y Satanás, que seduce a todo el universo. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Claro, los ángeles caídos, ¿no? Lo que le secundaron. Por lo tanto, padre, no puede haber convivencia entre buenos y malos. O sea, necesariamente hay una lucha y dispuesta por Dios. Exactamente lo que comentábamos del Génesis, el capítulo 3, versículo 15. Estableceré una enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Y ella, la descendencia de la mujer, te aplastará la cabeza. Entonces, ¿quién va a aplastar la cabeza? ¿Quién es el talón de la Virgen? Somos aquellos que queremos ser fieles, ¿no? Entonces, y claro, ya ya esa enemistad estaba establecida antes de que naciera la Virgen y antes que se generase, por así decir, la descendencia bendita de María, ¿no? Que como nos dice San Luis María Grignon de Montfort, ¿no? Esa predestinación de aquellos que son devotos de Nuestra Señora. Realmente debe ser una cosa espectacular porque la fuerza moral de San Miguel Arcángel liderando los ejércitos celestiales para increpar al demonio. Sí. Y demostrándole cómo se atrevía a rebelarse contra un Dios infinito, un Dios tan... No, y después el gran acto de confianza que hizo San Miguel, porque San Miguel, en cuanto a jerarquía angélica, era inferior
a Lucifer. Lucifer era el principal de los ángeles, el que tenía el gobierno de toda la milicia celestial. Entonces él hizo un gran acto de confianza, porque él se sentía claro, era ángel, pero en cuanto a ángel inferior a Lucifer. Entonces fue realmente un cruzado, por así decir, que se lanzó contra una fuerza muy superior. Pero claro, como siempre ocurre, quien está ayudado por Dios y es fiel a Dios, nada debe temer. Nada debe temer. Así es. Entonces oí en el cielo una fuerte voz que decía: ahora ha llegado la salvación, la fuerza, el reino de nuestro Dios y el poderío de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche. Ellos lo vencieron por la sangre del Cordero. Qué bonito, ¿no? Esa lucha entre los ángeles, los buenos perseveraron en función de la redención que vendría después. Claro, para Dios no hay tiempo. Entonces la fidelidad de los ángeles buenos, San Miguel, en fin, todos los ángeles que los secundaron, que fueron 2/3 partes, ¿no? Donde ellos obtuvieron la fuerza en la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo que vendría. Entonces, hablamos de un carácter retroactivo, Padre. O sea, un acontecimiento futuro compra los beneficios, las gracias para algo que ya pasó. Exactamente, sí. Y claro, en el cielo no hay tiempo. La teología lo divide en eons, ¿no? Pero cuánto, para nosotros que estamos en el tiempo, digamos, cuánto tiempo pasó para que después, sabemos que desde la creación, desde Adán y Eva hasta nuestros días, hay más o menos 7,000 años, ¿no? Entonces, ya la historia estaba, por así decir, contemplado la sangre preciosa de nuestro Señor. ¿Qué es lo que se aplica también en teología para explicar la Inmaculada Concepción? Cómo Nuestra Señora nació sin pecado original si todavía no había venido la redención. En previsión justamente de la redención, como se dice en teología, ante previsa merita. Ellos lo vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio que dieron, y despreciaron su vida hasta la muerte. Por eso, alegraos cielos y cuantos en ellos habitáis. Ay de la tierra y del mar, porque ha descendido hasta vosotros el diablo con gran ira al saber que le queda poco tiempo. Entonces, este es otro aspecto muy interesante. Esa batalla que se dio en el cielo continúa después en la tierra. Es decir, lo mismo del Génesis, así como esa enemistad se estableció entre la mujer y la serpiente, continúa en su descendencia, la descendencia de ambos, que es justamente lo que usted decía, ¿no? Que esa lucha va a continuar hasta el fin del mundo. Y es una lucha que nos debe llenar de alegría, porque ya Dios nos promete su asistencia, su fuerza. No nos dice que vamos a tener una vida sin riesgos, sin luchas, sin dificultades. No, pero que estamos participando de algo grandioso. Exactamente, Padre. Y que después nos espera la gloria del cielo. Entonces, qué alegría ser miembros de la iglesia, ser católicos, ser fieles a nuestro bautismo, no estar preocupados exclusivamente, no sé, del día a día, del primum vivere, como se dice, ¿no? Sino, claro, tenemos que preocuparnos, evidentemente, pero en función de ese panorama grandioso que el Apocalipsis nos muestra, ¿no? Entonces, cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al varón. Pero se le dieron a la mujer 2 alas de águila. Es muy curioso, ¿no? Es como Dios ayuda a su iglesia. Esas 2 alas de águila son 2 alas que le permiten desplazarse, volar, le permiten una agilidad, podremos interpretarlo de muchas maneras, pero el don de sabiduría, en fin, los 7 dones del Espíritu Santo, son alas que hacen que el bien, cuando es auténtico, sea superior al mal. No puede ser que esa queja de nuestro Señor Jesucristo que dice, los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. De la luz permanezca en la historia, no puede ser. Y bueno, esta imagen de que esta mujer le son dadas 2 alas, Ajá. Eso inspiró a este famoso escultor Bernardo de Legarda, ¿no? Exactamente, la famosa Virgen del Apocalipsis, porque también esas 2 alas
es algo sobrehumano, porque los humanos no tenemos alas. Y por eso se puede aplicar a los dones del Espíritu Santo, a la vida de la gracia en el alma, ¿no? Y entonces, que justamente la Virgen de Legarda, que está ahí en el monasterio aquí en Quito de los franciscanos, Sí, se le dieron a la mujer 2 alas de águila grande para que volara al desierto, a un lugar donde es alimentada durante un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo lejos de la serpiente. un verdadero misterio eso, padre. Un Sí. tiempo, otro tiempo, Sí. medio tiempo. Hay algunas interpretaciones, pero bueno, sería un poco largo aventurarnos ahora en ese aspecto, ¿no? Entonces la serpiente arrojó de su boca como un río de agua tras la mujer para arrastrarla con la corriente. Entonces son las herejías, arrastrarla a través de las modas, en fin, todo lo que vemos en el mundo actual que busca arrastrar a la iglesia a una corriente de lodo, ¿no? Inmundo, fétido, y manchar, por así decir, nuestro bautismo, ¿no? Y manchar esa túnica bautismal que recibimos lavada con la sangre del Cordero. Porque la misión de la iglesia es orientar a la humanidad en función de los designios de Dios, Claro. pero no dejarse salpicar con los vicios. Así es. Qué interesante que dice, ¿no? Pero la tierra ayudó a la mujer. Abrió la tierra su boca y absorbió el río que el dragón había echado de su boca. Es curioso que el doctor Plinio Corrado de Oliveira, en unas reuniones que hizo comentando algunos aspectos del Apocalipsis, en la medida en que él podía en medio de sus ocupaciones, de su apostolado, él decía una cosa muy interesante, que en el mundo antiguo, las religiones, claro, los que estaban más iniciados, eran religiones satanistas. En el fondo eran adoraciones al demonio, ¿no? En fin, todos los cultos fálicos que tenían los griegos, en fin, era todo, era muy pesado en materia de adoración al demonio. Pero en el conjunto de la humanidad no había llegado a ese grado de decadencia. Entonces, el demonio como que intentaba introducir esas religiones que en el fondo era una adoración a sí mismo, pero eso no había penetrado como él hubiese querido. Entonces, es lo que dice, ¿no? La tierra como que traga ese río inmundo que sale de la boca de Satanás y que no consigue su objetivo, no penetra, ¿no? Claro, también hay que tener en cuenta que la gracia divina, digamos, una gota de gracia vale más que todas las fuerzas del infierno reunidas. Entonces, claro, el dragón se enfureció contra la mujer y se marchó a hacer la guerra al resto de su descendencia, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Y se detuvo sobre la arena del mar. Ahí termina, hermano Marcelo, el capítulo 12. Después, bueno, viene 1000 años de reinado de Cristo y los suyos, y el juicio final en el versículo 20. Cielo nuevo y una tierra nueva. Y claro, se aplica al fin del mundo, pero se puede aplicar al fin de los tiempos, ¿no? Cuando vendrá esa unión del cielo con la tierra, ¿no? Y bueno, que San Luis María Guillón de Montfort habla, ¿no? En el Tratado de la Verdadera Devoción, habla del reino de María. Exactamente, de los apóstoles de los últimos tiempos, no del fin del mundo. La Jerusalén bajada del cielo, que también es esa unión entre el cielo y la tierra, que es justamente el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Después, la imagen de Nuestra Señora del Apocalipsis está muy bien representado todo este misterio de este capítulo 12. Es una imagen muy bonita que está primero la Virgen con esa aureola, ¿no? Esa aureola aquí colocada en plata, ¿no? Con esas 12 estrellas, que es un símbolo de la santidad, ¿no? Después esos rayos solares, ¿no? Que van entre los encimados por las 12 estrellas, ¿no? Que es un símbolo también de esplendor, de verdad, de esperanza en la resurrección. Y vestida de sol, ¿no? Llena de gracia. Y bueno, la cadena, padre, con la que está acorrentado el demonio, la serpiente. Exactamente, es sujeción y dominio del mal, ¿no? Es condena y cautiverio, ¿no? Está en sus manos. Y es bonito cómo la Virgen sostiene la cadena
sin necesidad de hacer fuerza, así casi Con con mucha gracia. delicadeza, ¿no? con delicadeza, con gracia, porque ella no necesita hacer fuerza para dominar al demonio. Es despreciable, impotente ante el poder de la Virgen. Y después, el vestido es blanco, que justamente es gracia, pureza, pero el manto es azul. ¿Por qué? Porque ella está en la gloria del cielo. Y por dentro, el manto es rojo. ¿Por qué? Porque se representa el sacrificio redentor de nuestro Señor Jesucristo, de la cual, como usted bien mencionaba, ella es corredentora. Con esas estrellas ella ilumina la noche, ¿no? Después, como habíamos dicho, la luna, ¿no? Sometimiento de lo impío a los pies de la iglesia, de aquello que es, ¿no? La serpiente, ¿no? Que indica a los enemigos de nuestro Señor Jesucristo y de su iglesia. Y después está la nube, ¿no? Esa nube que está abajo, también signo de fertilidad, de bendición de Dios. Bueno, y está también las alas, ¿no? Ahí también se ven las alas que, como nos dice el Apocalipsis, Dios le dio a esa mujer, que es esa fuerza sobrehumana para salir victorioso o victoriosa ante las embestidas de la serpiente. ¿Y qué es esa? También, claro, es Nuestra Señora, pero es la iglesia. La iglesia arropada por María Santísima, contemplada, como decíamos, ¿no? Desde el inicio de las Sagradas Escrituras hasta el final, es una madre llena de ternura que está siempre presente, cuidándonos a lo largo de la historia. Ya en Adán estaba presente la figura de Nuestra Señora, en Eva. No sé, ella es la Virgen, es la nueva Eva, así como Eva nos trajo la maldición, María Santísima nos trae bendición. Por eso Eva, ave, es lo contrario de Eva, ¿no? Ahora, si podemos pensar, Padre Ricardo, que el Apocalipsis habla de acontecimientos, estas figuras que se presentan de algo que se dio, que se está dando y que se va a dar. Exactamente. ¿Cómo se podría entender eso? Es justamente lo que los teólogos, exegetas comentan, que no podemos hablar de las Apocalipsis solo, por ejemplo, se inicia por estas 7 cartas que él dirige a las 7 iglesias, que eran comunidades que existían en la época. Entonces tiene un aspecto histórico real de ese momento. Como decíamos, San Juan quería consolar, estimular, sostener la fe a esas iglesias. Pero también se aplica a varias épocas históricas. Incluso en el libro de María Santísima, Monseñor Rom hace una aproximación entre épocas históricas de las 7 iglesias. Hay también un beato, un jesuita alemán, el beato Holzhauser, que habla de las 7 iglesias y las va reflejando esa realidad a la historia de la humanidad, a 7 épocas históricas. Sería muy interesante si a nuestros amigos les gustase el tema, podríamos tratar justamente de ese tema, las 7 iglesias en el Apocalipsis, y que corresponden también a los 7 dones del Espíritu Santo reflejados en el alma de Nuestra Señora. En el libro de María Santísima, que yo creo que muchos conocen, ¿no? El paraíso de Dios revelado a los hombres, ¿no? Es este libro de aquí. Monseñor Rom, en algunos capítulos, trata justamente de esta realidad, es decir, las 7 iglesias vistas desde el Inmaculado Corazón de María, podemos decirlo. Sería un tema también muy bonito para tratar. ¿Y cuál sería la disposición, Padre Ricardo, con relación a todo lo que hemos tratado, nuestros amigos, cómo ver estos acontecimientos? Bueno, yo creo que debemos verlo con mucha alegría, con mucha fe, con mucha paz de alma, porque en medio de las dificultades, de los sufrimientos, pruebas por lo que pasamos personalmente y por los que pasa la iglesia, el Apocalipsis nos muestra cómo Dios dirige la historia. Él es el que dirige la historia. Los hombres, el demonio puede hacer, conspirar contra, así como nos dice en el Génesis, procurará herir el talón, morder el talón de la Virgen. Pero ese talón es justamente quien va a aplastar a la serpiente. Entonces tenemos que tener mucha confianza en el futuro.
de nuestra parte tenemos que hacer es ser fieles. No permitir que nos vayamos, por así decir, desdorando o que la autenticidad de nuestra fe, de nuestra adhesión a nuestro Señor Jesucristo vaya siendo manchada, ¿no? ¿Y quién nos puede obtener eso? Justamente la Santísima Virgen. Es muy bonito que el Dr. Pinel comentaba en una ocasión que todas las gracias que las personas, la humanidad, han rechazado, no se pierden. Esas gracias vuelven a Dios y son recogidas en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen, porque en ella hay una fidelidad a todas las gracias recibidas. Incluso el Dr. Plinio hablaba de los estandartes caídos a lo largo de la historia. Todos esos estandartes son restaurados en el Inmaculado Corazón de María, están contenidos ahí para en algún momento ser, digamos, levantados, enarbolados nuevamente. Entonces, nosotros que muchas veces nos lamentamos de que hemos sido infieles en esto, hemos cometido tal pecado, nos hemos omitido en otras circunstancias, por tanto no hemos dado todo lo que deberíamos. Y que somos de una generación muy frágil, ¿no? Exactamente. Todo eso Nuestra Señora lo restaura. Entonces, ¿qué debemos pedir en este momento histórico, me parece? Una gran devoción a la Santísima Virgen, porque ella restaura todo. Entonces, nuestros actos imperfectos, nuestras omisiones, pongámoslos todo en manos de ella, para que ella lo embellezca, lo restaure y lo presente agradable a los ojos de Dios. Es lo que San Luis María Grignion de Montfort nos recomienda, ¿no? En la esclavitud mariana, colocar todos nuestros méritos o, en fin, deméritos, aquello que pudo haber sido mejor, colocarlo en manos de Nuestra Señora para que ella lo purifique, lo embellezca y lo presente de forma agradable a Dios. Claro, y así hacer un acto de confianza como le tocó hacer a Gedeón, ¿no? Que era el último, el más pequeño y de la última tribu, y Dios lo escogió. En el fondo es para manifestar el poder de Él. Entonces, en esa actitud de dependencia, ¿no? En relación a Nuestra Señora, en relación a Dios, en definitiva, porque ella es simplemente un eslabón que nos une a Dios, en esa actitud de dependencia nosotros recibimos todo. Es como la Virgen del Apocalipsis. Nos son dadas alas, estrellas, ¿no? Que nos iluminan. Somos revestidos de una túnica blanca, pero al mismo tiempo azul y roja. Azul porque, bueno, son las realidades celestes, pero también en medio de la lucha, en medio del sufrimiento y, bueno, aplastando y encadenando a la serpiente, ¿no? Entonces, es una realidad, me parece, grandiosa, que debemos agradecer de poder vivir esta época histórica y en estos momentos manifestar esa fidelidad a la Iglesia. Pues bien, Padre Ricardo, con esa disposición, con ese ánimo, vamos a agradecerle a la Santísima Virgen por este encuentro junto a nuestros amigos, pedir que usted dirija la oración final y luego la bendición. Con mucho gusto. Y muchas gracias, hermano Marcelo, por su invitación y, bueno, por toda su ayuda. Y esperamos a nuestros amigos para un próximo programa para que compartan con sus amigos y no se olviden del like. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María. Salve María.